Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Al menos 66 muertos y más de 630 desaparecidos por los devastadores incendios que siguen asolando California. Theresa May podría enfrentarse a una cuestión de confianza parlamentaria tras el acuerdo del Brexit. Una condena histórica por genocidio contra dos líderes del régimen de los Jemeres Rojos. Se cumple un año de la tragedia del submarino argentino San Juan. Las familias piden que se sepa la verdad. Un cuadro de David Hockney pulveriza el récord de venta de una pintura de un artista vivo. California sigue bajo el azote del fuego y cada día que pasa el balance es más aterrador. En las zonas arrasadas la población llora a los fallecidos y trata de reconstruir su vida. En California se dispara el número de desaparecidos por los devastadores incendios. Según las autoridades, además de los 66 muertos confirmados, se desconoce el paradero de 631 personas, una cifra casi 5 veces mayor a la que dieron el miércoles. La mayoría personas de más de 60 años que vivían en Paradise, la zona cero de la tragedia, donde prosigue la búsqueda de cadáveres bajo las cenizas de miles de viviendas arrasadas por las llamas. Vamos a tener que gestionar mejor nuestros bosques y construir nuestras ciudades de manera más inteligente, afirma el gobernador de California. Tenemos que construir refugios para que la gente pueda escapar cuando estos terribles incendios se nos van de las manos. Y sí, vamos a tener que lidiar contra el cambio climático, no solo luchar contra el problema. Camp Fire, uno de los dos enormes incendios que siguen activos en California y el más terrible que se recuerda en la historia del estado, podría haberse iniciado por un problema en una línea de alta tensión. Afectados han presentado una demanda contra la compañía eléctrica responsable. Una semana después, Camp Fire ha arrasado casi 57.000 hectáreas y Gulsi Fire, que arde en el sur de California, muy cerca de Los Ángeles, casi 40.000. De vuelta a Paradise, muchos de los miles de vecinos evacuados que no han encontrado refugio en casas de amigos o albergues permanecen acampados en el parking de un supermercado a las afueras de la localidad, expuestos al humo tóxico de los incendios y sobreviviendo gracias a donaciones. La caravana de migrantes esperaba un recibimiento hostil de la autoridad fronteriza estadounidense, pero nadie se podía imaginar que sería la población de Tijuana la que ejercería la violencia contra los centroamericanos que llegan a las puertas de Estados Unidos. Llegaron a Tijuana agotados después de un mes de viaje y felices por estar más cerca de su meta. Pero la hostilidad abierta de parte de los habitantes de la ciudad marca otra etapa amarga en el camino de la caravana de migrantes. Las cerca de 1.500 personas que forman parte del primer grupo de centroamericanos decididos a entrar en Estados Unidos se encontraron este jueves con esta particular bienvenida. Los enfrentamientos comenzaron en plena madrugada cuando un grupo de residentes en Tijuana se enfrentaron a pedradas con los recién llegados, la mayoría hondureños que huyen de la pobreza y la violencia en su país. ¿Qué te están siguiendo? ¿Qué te van a robar? ¿Qué te van a robar? ¿El poco pelo que tienes igual que yo? No es discriminar, no es ser racistas. Lo que queremos es seguridad para playas de Tijuana, por favor, y no queremos que vengan más migrantes a playas de Tijuana. Decididos a entrar en Estados Unidos pese a las amenazas de Trump y de los 5.000 soldados que vigilan la frontera, la caravana contaba con 7.000 migrantes, aunque muchos han abandonado por el camino. ¿Habrá moción de confianza o no? Theresa May defiende el acuerdo sobre el Brexit, pero cada vez es mayor el ruido de sables entre los conservadores británicos. May ya ha nombrado a un nuevo ministro para el Brexit, el exbanquero Steve Barclay. La primera ministra ha dicho que será ella personalmente la encargada de negociar con Bruselas.
El terremoto por el Brexit de May ha tenido su réplica en Westminster. Acorralada por las dimisiones en su gabinete, el destino de la primera ministra británica pende de un hilo más fino a medida que crece el apoyo a una moción de confianza. Según medios británicos, los diputados conservadores que se oponen a su plan tendrían ya apoyo suficiente para lanzarla y podrían activar el proceso de forma inminente. Steve Baker es uno de los diputados rebeldes. Si mis pares están de acuerdo conmigo en que no podemos tolerar esta política, es hora de reconocer su conexión con Theresa May como primera ministra. Es mi triste deber decir que es hora de concretar las cosas, votar y ver lo que quiere el Partido Conservador. Si el Comité Ejecutivo de los Tories recibe 48 cartas firmadas por diputados del partido, se abriría automáticamente el proceso para elegir a un nuevo líder. Mark François es diputado conservador. Por desgracia, y después de un periodo de reflexión muy largo, he perdido la confianza en la primera ministra porque ha negociado un acuerdo que nos deja medio fuera y medio dentro al mismo tiempo de la Unión Europea. Así que estamos peor de lo que estábamos hasta ahora. Pero May sigue contando con el apoyo de la mayoría de los diputados que defienden el pragmatismo de la primera ministra. Rory Stewart es diputado conservador. Hablan de reinventar el Reino Unido como si se tratase de Singapur. Hablan de no tener más relación con la Unión Europea que, por ejemplo, Tailandia. Para ellos, por supuesto, cualquier acuerdo que implique compromisos prácticos, cualquier participación en cualquier régimen aduanero, cualquier acuerdo que nos permita vender mercancías libremente y sin reglamentación a través de la frontera sería inaceptable. Era inevitable que se opusieran. La prensa británica especula con los posibles escenarios si May pierde la moción de confianza y vaticinan desde unas elecciones generales hasta un nuevo referéndum sobre el Brexit que, según las encuestas, ganarían quienes no quieren separarse de la Unión Europea. España considera apropiado el acuerdo sobre el Brexit, sobre todo porque aborda por primera vez sobre el papel la relación entre Londres y Madrid con respecto a Gibraltar. Pedro Sánchez considera el acuerdo del Brexit razonable, así lo ha dicho desde la cumbre iberoamericana en Guatemala. No obstante, el presidente del gobierno español ha evitado pronunciarse sobre el capítulo referente a Gibraltar. Josep Borrell ha sido más explícito. Para el ministro español de Exteriores es un buen acuerdo que aborda de forma inédita hasta ahora en la Unión Europea la situación del Peñón. Quedan muchas cosas por negociar, pero es la primera vez que en los textos de la Unión se incorpora un acuerdo entre España y el Reino Unido sobre cómo abordar la situación de Gibraltar. El anexo sobre Gibraltar plantea la creación de 3 comités hispano-británicos encargados de tratar cuestiones como el contrabando, la protección medioambiental o la situación de los trabajadores transfronterizos, inquietos por su futuro. Sabemos si vamos a poder pasar como vamos ahora o nos ponga un visado, no sé, no sabemos. Date cuenta que está dando de empleo a un montonazo de gente del campo de Gibraltar, no solo del campo de Gibraltar, de Málaga, de Sevilla, gente que viene aquí y se queda a dormir durante la semana. Sin embargo, los representantes del sector se muestran confiados. Incertidumbre todavía existe hasta que no se firmen los acuerdos, pero todo va hacia una tranquilidad para los trabajadores transfronterizos. Lo que más polémica está creando es el hecho de que el texto se limita a defender la transparencia fiscal sin imponer ninguna directriz y no contempla un uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. Para el Partido Popular lo acordado es una vergüenza y un fracaso absoluto del gobierno español y exige la inmediata comparecencia en el Congreso del ministro Borrell. Se aproximan días decisivos para el Sáhara Occidental. Tanto la ONU como la Unión Europea volverán a abordar en los próximos meses diferentes aspectos del conflicto entre Marruecos y este territorio. Nuestra corresponsal en Bruselas ha entrevistado al negociador del Frente Polisario. Estos son algunos extractos. La entrevista completa está en nuestra web. Tanto España como la Unión Europea necesitan a Marruecos en temas como la inmigración, la lucha contra el terrorismo. Hemos visto que hay intereses comerciales. ¿Tiene usted la sensación de que Rabat tiene la sartén por el mango? En realidad, tenemos que decir claro, Marruecos siempre ha utilizado el chantaje para presionar a los europeos, sobre todo a España. Ha utilizado el terrorismo, ha utilizado la inmigración y lo está utilizando, y ha utilizado y sigue utilizando también la reivindicación de Ceuta y Melilla. O sea, son cartas de previo. Yo creo que España y los europeos deben de saber afrontar este tipo de chantaje, este tipo de presión. Yo creo que los europeos y los españoles tienen más carta de presionar a Marruecos que
de Marruecos para presionar a los europeos y a los españoles. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes acepten alguna forma de autonomía del Frente Polisario o realmente reivindican el referéndum de independencia? Nosotros hemos presentado en 2007 nuestra propuesta, que consiste en organizar un referéndum con 3 opciones. O bien, primero, la integración sin más a Marruecos; 2, la propia propuesta marroquí, es la autonomía en el seno de Marruecos; y 3, la independencia. Las negociaciones que hemos iniciado entre el 2007 y el 2012 se ha llegado a la conclusión de que la propuesta marroquí no puede ser la base de la solución, porque solo se limita a otorgar al Sáhara Occidental un estatuto de autonomía, como si el Sáhara ya fue marroquí como para otorgar, mientras que la cuestión de soberanía quedará pendiente hasta que el pueblo saharaui se pronuncie. ¿Cuál es la situación actualmente para la población del Sáhara Occidental? Bueno, son 43 años de conflicto, con lo que todo conlleva, de sufrimiento, ¿no? de situaciones difíciles que está viviendo la población saharaui. Está dividida en parte que vive en las zonas ocupadas, reprimida, perseguida, expuesta a las cárceles, a todo tipo de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y la otra parte vive en los territorios liberados, controlados por el Frente Polisario, y la tercera en los campamentos de refugiados. También viven en circunstancias difíciles, pero bueno, el pueblo saharaui resiste, lucha y está convencido de que todo el tiempo que haga falta hay que luchar y seguir luchando hasta conseguir los derechos legítimos a la autodeterminación y a la independencia. Tarde, pero ha llegado cierta justicia sobre el régimen de los Jemeres Rojos. Una sentencia histórica condena a sus 2 últimos líderes vivos por genocidio. Los 2 últimos líderes vivos de los Jemeres Rojos, declarados culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad por el Tribunal Internacional de Camboya, apadrinado por Naciones Unidas. Nuon Chea, antiguo número 2 del régimen ultramaoísta de 92 años, y el presidente de la Kampuchea Democrática, Khieu Samphan, de 87, han sido condenados a cadena perpetua. Aunque la mayoría de sus víctimas eran camboyanas, el genocidio se cometió contra miembros de la etnia cham, vietnamitas y budistas. Entre los crímenes contra la humanidad probados, asesinato, exterminio, deportación, esclavitud, tortura y persecución por razones políticas, religiosas o étnicas. Ambos ya estaban cumpliendo prisión perpetua por una condena previa por la evacuación forzosa de la capital, Phnom Penh, tras la llegada al poder de su jefe, Pol Pot. Más de 2 millones de personas, casi un cuarto de la población, murieron entre 1975 y 1979 bajo el régimen de terror de los Jemeres Rojos. Pol Pot murió en 1998 en el último bastión de la guerrilla en el norte del país, prisionero de sus propios compañeros. Las familias de los desaparecidos en la tragedia del submarino San Juan piden al gobierno de Argentina que se esfuerce en buscar a la tripulación y que les cuente la verdad sobre el caso, un año después de los hechos. Al cumplirse un año de la desaparición del submarino San Juan de la Armada Argentina, los familiares de la tripulación exigen: como todos los días 15 de cada mes, repitieron su marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para pedir respuestas. Critican la actuación del gobierno argentino y denuncian la más absoluta soledad en la que transcurre su espera. Un año de dolor, de incertidumbre, de no saber nada y de ver sufrir a la familia, porque sufre toda la familia, de no saber dónde está, qué pasó, y que nadie se haga cargo de nada, y que hasta el día de hoy, nada, silencio. Mientras, en la base naval de Mar del Plata, puerto del submarino desaparecido, las primeras autoridades civiles y militares del país participaban en la ceremonia oficial. Todo en un clima de máxima tensión, porque muchos familiares afirman que el presidente Macri les ha traicionado. Y también quiero decirles que no están solos. Cuentan conmigo desde el primer día, cuentan con el equipo de gobierno y, lo más importante, cuentan con millones de argentinos de todo el país que sienten a cada uno de los tripulantes como un familiar de ellos. El submarino desapareció hace un año en aguas del Atlántico Sur. Hasta la fecha, su búsqueda ha resultado infructuosa.
Oficial segundo, Jorge Arián Oscar Suárez. Otro récord en la venta de una pieza artística que queda superado. David Hockney es ahora mismo el artista vivo más caro con su retrato de un artista. La Casa Christie's acaba de pulverizar todos los récords del precio jamás pagado en una subasta por la obra de un pintor vivo. Retrato de un artista de David Hockney ha sido adjudicada por $80 millones, más de 90 al sumarle tasas e impuestos. El cuadro, que representa a un hombre trajeado que mira a otro que bucea en una piscina, es todo un icono del pop art. Espero que esté contento, que no le moleste que lo hayamos vendido por tanto dinero. Lo admiro, soy un gran fan suyo. He hablado mucho con David Hockney en los últimos meses, así que espero que esté contento y complacido. Pero es un artista, no necesita que le digamos que es un genio, él lo sabe. A sus 81 años, el británico David Hockney sigue pintando todos los días. El nombre del comprador de su obra más carismática, que ha superado en 30 millones el anterior récord, no se ha hecho público. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjennos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.